Así que recordemos que si tenemos dos vectores, el subespacio generado por esos vectores, H va a ser igual al espacio generado por los vectores x1 y x2, ¿quién va a ser? Pues va a ser el espacio de las combinaciones lineales, así que si tomamos alfa x1 más beta x2, donde alfa y beta son números reales, esta va a ser la forma que va a tener nuestro subespacio. Así que, ¿quiénes son esas combinaciones lineales? ¿O cómo podríamos describirlo? Vamos a ver alfa por 1, 2, 3, más beta por 1, 4, 0, es igual a ¿cuánto? Alfa más beta, 2 alfa más 4 beta, y luego 3 alfa. Esta es la forma que tienen nuestros vectores aquí. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Pues que alfa más beta debe ser igual a x. Que 2 alfa más 4 beta debe ser igual a y. Y que 3 alfa debe ser igual a z. Si tenemos esto, ¿cómo sería la matriz de este sistema? Buenas tardes, profe. ¿Sería escribirla en una matriz aumentada? ¿Ah? ¿Cómo quedaría esa matriz aumentada? Sería 1, 1, X, 2, 4, Y, 3 más 0, bueno, 0 y luego un Z. Ok, ¿ahora qué hacemos? Al realizar 0 la fila 2, columna 1. Bueno, usar los métodos de Gauss o Gauss-Jordan para solucionarlo. Ok, aquí observemos que aquí ya tenemos un 3 y un 0. Entonces, vamos a ocupar esta. Vamos a hacer ahí uno, ¿no? Vamos a poner esta hasta arriba. Espero que estén de acuerdo en estas operaciones. Hice varias. Dividí esta entre 3, esta fila. La pasé hasta arriba y las otras las recorrí. Sí, profe. Ahora, con este 1 hacemos ceros en estas dos. ¿Qué operaciones serían esas?
Entonces aquí sería el renglón 1, lo multiplicamos por menos 1, lo sumamos al renglón 2, y aquí me está faltando un 2, menos 2 veces el renglón 1, más el renglón 3. ¿Hasta ahí? ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Y ahora vamos a buscar hacer 0 este 4, ¿no? Entonces multiplicamos el renglón 2 por menos 4, y se lo sumamos al renglón 3, ¿verdad? Sí, profe. Entonces va a ser menos 4x más y. A ver, revisen por favor. Menos 4x más y más 4z sobre 3. A ver, revisen por favor. Hagan sus cuentas. ¿Están de acuerdo con esas cuentas? ¿Chida eso? ¿Y eso? Profe, ¿no sería 4 tercios en el final? 4. A ver, ¿por qué? No, porque se lo le restan los 4 tercios, le restan el menos 2 tercios. Por eso quedan 2 tercios nada más. Ah, sí, es que no la veía bien. Ok, y entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que para que esto tenga sentido, esto tiene que ser 0, ¿no? Necesitamos que llegamos a que menos 4x más y más 2z sobre 3 debe ser igual a 0. Y si observan, esta es la ecuación de un plano que pasa por el origen. Como era de esperarse, dado que los vectores que hemos utilizado, pues son dos vectores que pasan por el origen
Entonces vamos a ver cómo queda la representación gráfica. Entonces los vectores serán 1, 2, 3. Y el otro vector era 1, 4, 0. Así que vamos a dibujar los vectores que van del origen a esos puntos. Y además vamos a poner la ecuación del plano que acabamos de encontrar. Menos 4x más y más 2z sobre 3 igual a 0. Como era de esperarse, tenemos dos vectores en R3. El espacio generado por esos dos vectores es un plano. Y eso es justo lo que acabamos de corroborar. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, parece que ustedes no tienen preguntas. A ver, denme un ejemplo de un vector que esté en ese espacio generado H. Ese H, pues es un subespacio vectorial. Denme un vector diferente de x1 y diferente de x2 que esté en ese subespacio H. ¿No? A ver, yo les doy uno. Por ejemplo, el 2, 6, 3. A ver, ese vector, ¿será que el vector 2, 6, 3 está en el espacio generado por esos dos vectores? Sí, profe. Bueno, al menos cumple la última condición. Cumple la última condición. ¿Y cómo lo escribimos como combinación lineal de los otros dos? ¿Qué números debemos de poner ahí junto a x1 y a x2 para sumarlos? Es decir, quién es alfa y quién es beta para esa combinación lineal.
Pues es 1 y 1, ¿verdad? Si ponemos 1 y 1, 1 más 1, 2, 2 más 4, 6 y 3 más 0, 3. A ver, vamos a poner otro. Déjenme pensar. Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo encuentra alfa y beta? Aquí está ya alfa y beta. Alfa vale z sobre 3. Beta vale x menos z sobre 3. Entonces las X1 y X2 que tienen el pizarrón, tengo que encontrar esos valores para que me dé el resultado del vector que está en rojo, las entradas 2, 6 y 3. No, x1 y x2 son estos. Ah, con esos hago la operación y debo tener el resultado del vector que está en rojo. ¿Sí es? Ahora, ¿cómo escribimos este vector como combinación lineal? Si es que está en ese espacio generado. Así que la primera pregunta es, ¿este vector está en el espacio generado por estos dos? ¿Cómo sabríamos? Profe, el vector que usted nos puso de ejemplo cumple la última, pero la segunda condición también la tiene que cumplir. La última condición nos va a decir si el vector está o no en el subespacio. Ah, y ya la segunda y la primera, aquí sería lo de lo que vale alfa y beta. Así es. La primera. Entonces sí pertenece al espacio. Entonces, aquí tenemos que esta nos dice, si satisface esto, pertenece al subespacio vectorial. Entonces, sustituyen aquí, ven que da 0, entonces ya con eso pueden decir sí, pertenece al subespacio. Y si les dicen, a ver, y escríbelo como combinación lineal de los otros vectores, bueno, pues entonces quiere decir que debemos tomar alfa igual a z sobre 3, entonces voy a sumar x1. Y para encontrar beta, vamos a tomar x, que es menos 1, y le vamos a restar z sobre 3. ¿Y eso cuánto nos da? Menos 1 menos 3 sobre 3 nos da menos 2, ¿no? Así que x1 más menos 2x2 nos da este vector donde x1 es este vector y x2 es este otro vector. Profe, ¿Sí? otro ejemplo de un vector que pertenece a este sería el vector 0, menos 2, 3. Pero pues nos fijaríamos aquí, ¿no? Entonces, menos 4 por 0, 0, más menos 2. Ok, aquí tenemos menos 2, luego aquí 2 por 3, 6, entre 3 a 2, más menos 2.
Sí, ese vector también estaría. Entonces, si quieren, podemos graficar algunos de estos vectores. Entonces, ¿cómo era este vector? Que proponía... A ver, déjame sacar el chat. El 0, menos 2, 3. Vamos a poner 0, menos 2, 3. Ahí está. Vamos a trazar el vector. Y ahí vemos que en efecto ese vector también está en este plano. ¿Cuál fue el otro que les había yo puesto? El menos 1, menos 6, 3. Ahí está ese vector. Este otro vector, por ejemplo, también estaría. Este otro vector que acabo ahí de dibujar. En fin. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ok, parece que no. Entonces, continuamos. Vamos a ver alguna definición. Ahora, imagínense, tenemos S1, S2 hasta SK. Estos son subespacios de un espacio vectorial. Y vamos a formar el conjunto de todas las sumas de este tipo, donde x1 está en S1, x2 está en S2 y así sucesivamente hasta xk va a estar en SK. Este conjunto va a ser la suma de estos subespacios y lo denotamos de esta forma. Si W1 igual a W1, W2 hasta WK son subespacios del espacio vectorial B, entonces la suma que se forma es un subespacio de B y esta suma contiene a cada uno de los espacios WI. Y este espacio W es el espacio generado por la unión de todos estos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar al concepto de dependencia lineal. Imagínense que tenemos un espacio vectorial B sobre los números reales. Tenemos un subconjunto S de V. Vamos a decir que es linealmente dependiente si existen vectores distintos en ese subespacio y escalares en R, que no todos sean 0,
de manera que podamos formar una combinación lineal de los vectores y que como resultado tengamos el 0. Un ejemplo de vectores que cumplan esta propiedad, por ejemplo, vamos a tener que los vectores o bien si tomamos S igual a 1,0, 0,1 y 1,1, si tomamos S como este conjunto de vectores, vamos a tener que este conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque si tomamos el vector 1, 0, lo sumamos con el vector 0, 1 y lo sumamos con este otro vector, obtenemos el vector 0. Entonces, este conjunto de vectores es linealmente dependiente, porque existen constantes, no todas 0, de manera que podemos formar una combinación lineal de estos vectores que nos da 0. También podríamos escribir que el 1, 1, básicamente, cuando tenemos que un conjunto es linealmente dependiente, pues pasa esto, ¿no? Que existen algunas constantes, no todas 0, de manera que podemos escribir una combinación lineal que nos lleva al 0. Cuando tenemos, como en este caso, 3 vectores, podemos ver que podemos escribir un vector como combinación lineal de los otros. Si despejamos, es decir, si por ejemplo este lo dejamos aquí y estos dos los pasamos del otro lado restando, podríamos escribir el vector 1, 0 como combinación lineal de estos. También podríamos dejar este aquí y escribir este vector como combinación lineal de estos dos vectores. Y también podríamos escribir este vector como combinación lineal de estos dos vectores. ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Y vamos a decir que los vectores, vamos a hablar ahora de la independencia lineal. En el caso en el que tengamos que un conjunto no es linealmente dependiente, en ese caso le llamamos linealmente independiente. Así que si nuestro conjunto tiene solamente un número finito de vectores, decimos que los vectores son dependientes en lugar de decir que S, el conjunto formado, es dependiente. Y de manera similar, lo abreviamos para el caso en el que S es dependiente. Así que aquí podemos decir, en el ejemplo que teníamos en el pizarrón, podemos decir que los vectores
1,0, 0,1 y 1,1 son linealmente dependientes. Y bueno, tenemos algunas propiedades sobre los conjuntos linealmente dependientes e independientes. Así que vamos a ver estas propiedades. La primera, que nos dice cualquier conjunto que contiene a un conjunto linealmente dependiente es linealmente dependiente. Así que, por ejemplo, en el caso que teníamos aquí, pues ya sabemos que este conjunto S es linealmente dependiente. Si yo agarro y tomo otro vector, digamos que ahora tomo el 1, 0, el 0, 1, el 1, 1, y tomo el menos 4, 5, por ejemplo. Entonces, por esa propiedad, este conjunto de vectores también va a ser linealmente dependiente. Porque si ya era linealmente dependiente cuando solo tenía 3 vectores, ahora si tiene 4, con mayor razón, o sigue siendo linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque cuando buscamos que sea linealmente dependiente, podemos tomar la misma combinación lineal para llegar al 0. Y con que exista alguna combinación lineal de los vectores que nos lleven al 0, pues ya con eso tenemos, porque este vector lo podemos agregar a esta combinación lineal poniéndole un 0 y luego el vector, ¿no? Es decir, 1, 0 más 0, 1 más menos 1 por 1, 1 más 0 por menos 4, 5, pues es el vector 0. Y a la inversa lo tenemos para los linealmente independientes. Entonces, si tenemos un subconjunto de un conjunto linealmente independiente, entonces el conjunto va a ser linealmente independiente. Así, por ejemplo, si tomamos